Síntesis teórica. El racismo en Latinoamérica no es un fenómeno aislado, es una herencia histórica del colonialismo europeo. Las teorías críticas y los movimientos contemporáneos, la psicología social latinoamericana, sostiene que el conocimiento hegemónico europeo impuso jerarquías raciales que aún hoy se mantienen en prácticas sociales, instituciones y discursos. También que la psicología social crítica invita a entender el racismo como algo estructural, sostenido por el poder, la desigualdad y la imposición cultural. Las teorías de la decolonialidad impulsa a recuperar saberes, identidades y luchas históricas propias de las comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales. Desde la perspectiva psicosocial, el racismo se produce por medio de estereotipos, prácticas de exclusión, violencia simbólica y desigualdad en el acceso a los derechos. Cuando hablamos de estereotipos, ideas preconcebidas y negativas sobre ciertos grupos raizales o étnicos. Cuando hablamos de la práctica de exclusión, hablamos de la discriminación en el acceso a la educación, al empleo, a la salud y otros derechos. Violencia simbólica, uso del lenguaje, imágenes, símbolos que perpetúan la opresión y la discriminación, la desigualdad en el acceso a los derechos, las limitaciones, acceso y a recursos, oportunidades por ciertos grupos. Bueno, el análisis psicosocial del problema en el contexto latinoamericano, también el racismo y la discriminación hacia las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas en Colombia son problemas complejos que tienen raíces históricas y culturales profundas. A continuación se representan algunos factores que contribuyen a esta dicha problemática. Bueno, factores históricos y culturales. El colonialismo y categorías racializadas. La colonización europea impulsó categorías raciales que jerarquizan a las personas que según su origen étnico, creando una estructura de poder que privilegia a los europeos y discrimina a los pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes. La esclavización y expropiación territorial. La esclavitud y la expropiación de tierras a los pueblos indígenas y afrodescendientes han dejado huellas emocionales y sociales profundas, incluyendo la pérdida de identidad cultural y ancestral, trauma y dolor, desplazamiento y marginación social, pobreza y exclusión económica. Dimensiones psicosociales del racismo. Identitaria. Las personas afrodescendientes e indígenas pueden sentir que su identidad no vale porque han crecido escuchando ideas negativas sobre su color de piel o su cultura. Por ejemplo, una niña afro prefiere alaciar su cabello para ir a la institución educativa en lugar de llevar su cabello rizado porque de pronto le digan que está despeinada o que su cabello está desordenado. Comunitaria. Las comunidades étnicas han sido tratadas como atrasadas o como problemas sociales. Por ejemplo, los barrios afros e indígenas que no reciben las mismas inversiones políticas que otras zonas, no reciben como los mismos beneficios. Estructural. El racismo también se vive en las instituciones, por ejemplo, en las escuelas, en los centros de salud, en la justicia y en el empleo. No es el mismo trato que recibe otros al que reciben estas personas, como por ejemplo jóvenes indígenas que deben caminar horas para llegar a las escuelas, que han tenido infraestructuras y que no tienen unas infraestructuras adecuadas para simbólica. Los medios y las culturas reproducen imágenes y chistes que refuerzan prejuicios. Por ejemplo, algunos personajes en la televisión que muestran a los afros, a los indígenas como graciosos, como peligrosos o en su efecto como normalmente se ven más como esclavos o sirvientes. Conclusiones. El racismo no es solo una problemática interpersonal,
es histórica y está metida en nuestras instituciones. Las perspectivas críticas y decoloniales permiten entender que esta desigualdad tiene raíces coloniales que aún se mantienen. A pesar de las injusticias, las comunidades afro e indígenas siguen luchando, crean procesos culturales, políticos y educativos para defender su identidad y así poder ser reconocidos y crecer un poquito más en esta. Superar el racismo exige cambio, exige cambiar estereotipos, fortalecer derechos y transformar las estructuras que hoy producen desigualdades.